Hola, ¿cómo les va? Tengan ustedes una muy buena jornada y sean bienvenidos a una nueva entrega del Seminario de Comercio Exterior y Mercosur, la última de nuestras entregas, y habrá de referirse a las políticas del comercio internacional. Debemos referirnos a doctrinas sin mencionar ningún país en particular para destacar que se trata de aquellas que contemplan todas las herramientas necesarias y disponibles por los sistemas económicos vigentes para la regulación del intercambio y la relación comercial de un país, de un territorio aduanero con el resto del mundo. Como todo intercambio, obviamente tendrá dos partes fundamentales, un emisor y un receptor. Así, en consecuencia, esta política comprende dos capítulos complementarios. Por un lado, una subpolítica de importaciones del país receptor de la mercadería, que para establecer el vínculo comercial armoniza una subpolítica de exportaciones del país emisor y a la inversa en esta interacción de subpolíticas importadora y exportadora. Al hablar de regular, no estamos diciendo para nada que automáticamente sea controlar, proteger, suspender o cualquier otro término que implique cercenar las posibilidades comerciales entre dos sujetos, sino que simplemente cuando hablamos de regulación lo hacemos para analizar los fundamentos de este intercambio que resulta posible y aceptable para el país base. Volviendo a las subpolíticas, decimos que tienen una directa correlación con la política de comercio interno o doméstico del país desde el cual se abre el comercio internacional, según la situación monetaria, fiscal, industrial o desarrollo relativo que tiene ese Estado, podrá esa política tender a la eliminación de las barreras y restricciones al intercambio o bien el libre cambio, como se llama, o tal vez, de acuerdo a su situación monetaria, fiscal y de desarrollo, podrá propender a establecer mecanismos de cierre del comercio y entonces estaremos en el proteccionismo. Cuando hablamos del libre cambio, debemos entender aquel sistema económico que favorece el comercio sin fronteras, eliminando significativamente las barreras, trabas o restricciones al comercio, los movimientos de capital y el desplazamiento de la mano de obra. Este sistema conlleva el multilateralismo, el cual se basa en una moneda de tipo patrón con diversas nacionales convertibles, en este caso, compensando los saldos periódicos entre los estados involucrados, movimiento que habrá de visualizarse en los procesos integracionistas modernos. La problemática expuesta no implica universalidad, ya que en aquellas economías de base direccionalista subsiste la aplicación del bilateralismo como sistema económico. Así las cosas, tenemos que los sistemas proteccionistas tienden naturalmente a aumentar su presión durante los periodos de fases descendentes de la economía de un Estado, con el aumento subyacente del desempleo. Y si bien los afectados son los consumidores y los contribuyentes, no influyen activamente en la imposición de los instrumentos. Hablar de proteccionismo significa hablar de una política que tiende a regular, restringiendo las importaciones. Trátese de un proteccionismo convencional que influye en el precio del producto importado, conocido también como un proteccionismo arancelario, o bien un neoproteccionalismo, también conocido como extra arancelario, que habremos de verlo a lo largo de la clase. Ustedes lo tienen en pantalla en este cuadro.
Hablar de las concepciones del proteccionismo implica hablar de una concepción arancelaria donde habremos de estudiar los derechos aduaneros, el precio oficial, los márgenes de preferencia tarifaria, el impuesto al consumo y luego el proteccionismo que no impacta directamente en el arancel del bien o servicio, afectando las restricciones cuantitativas, regulando la influencia de las divisas de pago, hablando de las reglamentaciones técnicas o bien de las administrativas. Sirve este cuadro como mapa conceptual de lo que ahora habremos de ver. Seguidamente, el proteccionismo tiene beneficios promocionales a la exportación. Podemos hablar de beneficios directos, indirectos, financieros o especiales. Y en los beneficios directos habremos de estudiar lo que significa el reembolso y el drawback. Como hemos dicho en la introducción, la política comprende dos capítulos complementarios, una subpolítica de importaciones del país receptor y una subpolítica de exportaciones del país emisor. Ambas subpolíticas deben armonizarse, pero por supuesto que van correlacionadas con la política interna y la política doméstica de un país. Los condicionantes, dijimos, son las políticas monetarias, fiscales o tributarias que tiene una nación determinada. ¿De qué depende la política librecambista o proteccionista? De la situación monetaria, fiscal, industrial y el desarrollo del Estado, porque la política habrá de tender a eliminar barreras y restricciones al intercambio y estaremos en las políticas liberales o neoliberales o librecambistas, o bien la política habrá de propender a mecanismos de cierre de comercio o proteccionismo y estaremos en las políticas que regulan o protegen el comercio. Como dijimos, el librecambismo o el libre cambio, basados en filosofías liberales o neoliberales, es un sistema económico que favorece el comercio sin fronteras, elimina barreras al comercio, movimientos de capital y mano de obra. Este sistema se asimila al multilateralismo. Mientras que el proteccionismo, lo dijimos, tiende a aumentar la presión durante fases descendentes de la economía de un Estado con aumento de desempleo. La amenaza de la importación hacen actuar para aislar al sector afectado. Las corrientes históricas de las que dependen estos instrumentos, como vimos en el cuadro, bifurcan al proteccionismo en dos vertientes. El proteccionismo arancelario o convencional, que influye directamente en el precio del producto importado, porque influye en el arancel que está incluido en el precio, y el proteccionismo extraarancelario, que actúa sobre factores cuali cuantitativos y monetarios que rodean el precio del producto, pero que no lo impactan directamente. Vamos a analizar ahora este proteccionismo arancelario, esta política que ejerce presión sobre el precio del producto a través del arancel, para lo cual tenemos que hablar directamente como punto número 1 de la medida arancelaria de los derechos aduaneros. Y es que un Estado, para obtener ingresos fiscales, nivelar la balanza comercial y proteger la industria nacional, establece excepciones al GATT y entonces sobrecarga de un producto. En lugar de liberar las barreras arancelarias, lo sobrecarga para proteger la economía y con ello impedir la importación, aplicando una sobrecarga directa sobre el valor de la mercadería. Maneja el precio oficial. Hablamos del índice o valor de aforo establecido por las autoridades económicas de un sector determinado, fijando una base de imposición debajo de las cuales no pueden efectuarse ventas internacionales. Entonces, ¿qué es lo que hace el proteccionismo? Establece para los productos un índice, un aforo, un precio oficial, por debajo de los cuales
no pueden efectuarse ventas internacionales, de modo tal que ese proteccionismo a través del precio tiende a hacerlo posible. También protege arancelariamente estableciendo márgenes de preferencias tarifarias que surge de los movimientos de cooperación entre los distintos países o a través de impuestos al consumo, como por ejemplo sobre el precio de la comercialización, como por ejemplo el impuesto al valor agregado. Ahora vamos a ver de qué se trata este proteccionismo extra arancelario que no influye directamente en la regulación sobre el arancel y el precio del producto. Por ejemplo, restricciones cuantitativas. Un Estado con políticas de proteccionismo puede regular la cantidad de productos que importa, directamente supervisando la cantidad de productos en su entrada al territorio aduanero, prohibiendo que cuando supere ese monto o piso no se deba hacer la importación. También puede ejercer influencia en la divisa de los pagos, restricción esta que no influye sobre la naturaleza de las mercaderías, sino sobre la posibilidad de obtener divisas para pagarlas, convertibilidad de moneda o tipos de cambio. También puede establecer reglamentaciones técnicas de la mercadería de importación, sanitarias, con certificados de sanidad, pesca y fauna, imponer, en este caso, requisitos en el tema de los fármacos, según el tipo de droga o normalización de ciertos productos. O bien, dictando reglamentaciones administrativas que responden a especificaciones técnicas del mercado como rótulos o etiquetas, documentos de embarque o certificados de origen. Las políticas proteccionistas también se basan en los beneficios promocionales y estos son incentivos de las ventas de los productos. Beneficios que pueden ser directos, el de la operación, especiales, indirectos o financieros. Los beneficios directos que las políticas proteccionistas establecen consisten en que promocionan la actividad de exportación y el exportador habrá de recibir dinero luego del embarque de su producto en exportación. Dinero que puede recibir a través de un reembolso, que es un reintegro o devolución de ciertos tributos que ha pagado, el Estado le devuelve lo tributado durante el proceso productivo, o bien a través del mecanismo del drawback, que significa devolución de los derechos de importación que han tributado materias primas, materiales o envases que se incorporan a la producción. Los beneficios especiales por aparte son no monetarios, por ejemplo, envío de muestras o garantías. Y los beneficios indirectos tienen que ver con ventajas fiscales, por ejemplo, dejar de pagar determinados conceptos con motivo de la exportación o IVA, sellos, y beneficios financieros, aquellos a través de los cuales el Estado otorga ciertas líneas de créditos blandos a los exportadores, por ejemplo. Hasta aquí hemos llegado con el estudio de las 4 unidades de nuestra asignatura en su parte teórica. Espero haya sido de su agrado las clases sobre política internacional. Nos estaremos viendo en otra ocasión. Será hasta entonces y muchas gracias.